dejarlo al final, cuando ya es de este bloque, cuando ya estamos trabajando con las características de la historiografía, producto del encuentro entre el mundo americano y el mundo europeo. Entonces, bueno, lo que me gustaría es, sí, después de lo que señalamos en principio, la sesión pasada, en torno a las características de la heurística de la historiografía medieval y la historiografía del Renacimiento, ¿hay algo que quieran agregar a esta parte de la heurística en términos, según lo que señala Moraviellos, o más o menos ubicaron lo mismo, o no ubicaron lo que yo les señalé, y entonces también podemos señalar eso, a Moraviellos? ¿La heurística funciona? Bueno, si quieren agregar algo de la heurística, también lo podemos hacer. En el plano hermenéutico, ¿qué es lo que nos señala Moraviellos con respecto a la hermenéutica de la historiografía medieval y la historiografía del Renacimiento? Evidentemente, Moraviellos no habla de hermenéutica propiamente, ¿no? Pero ahí están los elementos que componen el plano hermenéutico y que ustedes pueden como ir proyectando su propio cuadro, ¿no? ¿Quién quiere decirnos qué encontraron? Viridiana. Sí, maestra, buenos días. Bueno, yo encontré, cuando hablas de espacios, como una de las principales fuentes que pone la Biblia, yo puse Jerusalén, y porque fue lo que se me ocurrió como un espacio material, no sé si esté bien, o si era Europa, pero según yo, como es sobre la obra, era más ahí, pero no sé. Después, cuando pone la temporalidad, hay una parte del texto en el que dice en el que en ese momento se vuelve muy importante la cronología y que sea lineal, y también que es importante para ellos el abarcar desde los tiempos de Adán y Eva hasta podría ser el presente del redactor. Ok. Sí, adelante, Viridiana. Sí, y después de eso, bueno, también pone como 3 puntos principales de lo lineal. Perdón que se viene para abajo, pero estoy viendo mi cuadrito. Sí, no te preocupes. Bueno, en lo lineal también pone como 3 sucesos importantes: la creación, Adán y Eva, y luego la tal vez segunda como la venida de Jesucristo, que es algo que les importa, ¿no? Que para ellos era como el final, que para ellos era importante. Y también puse que cuando habla como de los temas, bueno, no, perdón. Y también los tipos de textos que más se escribe, también yo puse que habla sobre las historias eclesiásticas, las crónicas universales y la hagiografía. Y yo, bueno, también puse las crónicas que hablan sobre las monarquías, que son más como políticas, que escribe que también se empezaron a escribir, pero ya. Ok, perfecto. Muchas gracias, Viridiana. Ahorita volvemos sobre esta cuestión de la espacialidad y la temporalidad, que es un elemento muy importante. Alberto. Pues yo lo que observé fue más o menos igual que la compañera, igual es un elemento a detallarlo de digamos, la historia universal, o sea, la como forma en la que todo es como un escalón, cada cosa es como un escalón hacia arriba, hacia el plan de Dios, que en teoría debería ser, digamos, que el fin del mundo, más bien el juicio final. O sea, cada proceso, cada momento de la historia es como un escalón hacia allá. Y además lo de la hagiografía, pues me llama mucho la atención el cómo es como con una intención de, más en su interpretación, como que busca, como se dice, que sea como una guía moral para la gente, una especie de guía moral de, ay, qué es lo que haría X santo en esta situación. Eso. Ok, muchas gracias, Alberto. Es una guía moral. La geografía, pero en general la historia. La historia tiene esa función, ¿no? O sea, el aprendizaje político que pueden derivar los gobernantes de la historia, pues es esencialmente moral, ¿no? Lo que se puede
aprender de la historia, ¿no? Gracias, Alberto. Elena. Buenos días, primero. Buenos días. También está como el motor de la historia sería como la divina providencia, o sea, también como la acción humana vigilada y ya planeada por Dios, ¿no? Y también tiene este corte universalista que abarca toda la humanidad. Y en lo del reino militar y lo diplomático, y pues los sujetos justos serían como parte de esta élite, ¿no? Y pues tiene la intención de dar lecciones como a los gobernantes. No sería como un aspecto moral, sino de cómo gobernar. Y pues también a legitimar estos gobiernos. No solo moral, ¿no? Diríamos, en el caso de la historiografía del Renacimiento, que también llega a tener un cierto componente moral, pero no el componente moral que encontramos en la Edad Media, ¿no? Y esto tiene un carácter mucho más pragmático, ¿no? En el Renacimiento, ¿no? Justamente, muchas gracias, Elena. Fabián, y ahorita hay varias cosas que han señalado que quisiera que abundáramos en eso. Sí, Fabián. Buenos días. Buenos días. Bueno, de la parte de la historia renacentista, bueno, historiografía renacentista es la parte de la nueva conciencia temporal que se tiene de los humanistas, ¿no? Sobre todo la atención que ya se tenía a las circunstancias del espacio y el tiempo y toda la parte de esto de los problemas planteados por su interpretación y la traducción de las lenguas, así como ya que se dio el origen, bueno, todo esto que dio origen a la historia científica del siglo XIX, que es la erudición crítica de los documentos, ¿no? Y esta parte cuando habla sobre la crítica y el análisis filológico que se tiene sobre los textos, si son bueno, qué tan verdaderos son, de dónde provienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta parte de la historiografía medieval, como ya mencionaban mis compañeros, es la historia eclesiástica y la geografía, que bueno, ya no es muy necesario mencionar sobre qué es. Y otra parte que también me interesó es la parte de la conciencia moral que ya se tiene sobre los hechos, como la acción divina, ¿no? Que todo era en torno a, ya se tiene un providencialismo omnicomprensivo. Es lo que yo podría rescatar. Muchas gracias, Fabián. Daniel, y cerramos ahorita esta ronda con Daniel. Hola, buenos días. Pues a mí me atrajo la idea, bueno, encontré como una similitud en que como que las dos se particionaban en la Edad Media en el siglo XII, si tal no me equivoco, a partir de los cambios de que ya no se prestaba tanta atención tal vez a la idea de la secularización. Bueno, ajá, o sea que no se tomaba tanto en cuenta ya la religión, sino que ya también se tomaba en cuenta la historia de los... ¿Hola? ¿La historia de qué, perdón? ¿Se tomaba en cuenta la historia de qué, Daniel? Ya no... De los imperios y los reinos. Ajá, entonces ahí me llamó la atención en que también se podría encontrar similitud en relación a la idea renacentista, en que también ellos encontraron como que la idea de imitar a los logógrafos en relación al descubrimiento de América. Entonces, como que en esa parte, además de tener cada uno sus características, tanto en la Edad Media por la religión como como el Renacimiento por las pretensiones ya no moralizantes y todo eso, también como que tienen esa etapa, ambos de cambio, uno con la logografía, bueno, con la imitación a los logógrafos, y el otro con la búsqueda de la historia de los reinos. Okay, que finalmente pues también remite a procesos históricos que se están dando en el contexto europeo
y que tiene que ver no solo con esta realidad material, ¿no? Sea medieval, sea del Renacimiento, sino también con los procesos ideológicos que se están dando en estos momentos, ¿no? Que también son muy, muy importantes, que muchas veces se obvian al momento de tratar de comprender, ¿no? Estos procesos historiográficos, ¿no? Bueno, me gustaría recuperar algunas cosas. No sé si de estilística alguien quiera señalar algo, alguien haya encontrado algo en Moradiellos. Carol. Bueno, menciona en el texto que los textos de la Edad Media se escriben en latín y son de estructura simple. Y ya para el Renacimiento, ya los textos empiezan a ser más elaborados, con elementos ya más literarios propiamente y con una estructura diferente. También se empiezan a escribir en las lenguas comunes de donde se escriben, y son fáciles de entender, pero también son más literarios, por así decirlo. Ok, Carol, más que literarios, tendríamos que pensar en el vínculo que van a tener justamente con los preceptos de la retórica, que están presentes en la historiografía medieval, sin lugar a dudas, pero que al tomar el Renacimiento como ejemplo de manera muy, muy directa, los clásicos griegos y romanos pues van a tener una presencia retórica, ¿no? Un peso retórico importante en estos textos del Renacimiento. Algo más que... Daniel, ¿quieres decir algo más? Sí, me llamó la atención que ahí se establece ya la práctica de citar los textos de los autores que identifican ellos. Y pues... Empieza, todavía no acaba de cuajar, ¿no? Pero empieza en efecto, sí. Ajá, y pues ese sentido de continuidad que tiene la Edad Media en comparación con pues sí, la discontinuidad del Renacimiento. Ok. A ver, no acabo de entender el sentido de continuidad de la Edad Media y la discontinuidad pues, del Renacimiento. Pues yo lo identifico, bueno, yo lo entiendo como que simplemente se veía como de manera lineal en la Edad Media, es decir, una misma historia y pues ya está ahí, mientras que ya en el Renacimiento ya se ve como diversas historias, diversos conjuntos de ideas que eran paralelas a la vez. O sea, todas esas historias pasaron en algún momento, en algún lugar, y eran paralelas a la vez. O sea, no solo era una historia, sino que ya era una divergencia de ellas. Esto, Daniel, no lo recuerdo, ¿esto lo dice Moradiellos, esto que está señalando? Recuerdo haberlo leído como... A ver, déjame ver si encuentro. Contaba con un sentido. Probablemente no lo decía él exactamente, pero sí lo decía el texto. Ahorita lo busco y lo pongo en el chat, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Mariana. Buenos días. Yo encontré que en la Edad Media se empieza como a utilizar la cronología y también lo que mencionaba mi compañero de las citas y las bibliografías. Y en el Renacimiento empieza la crítica reflexiva e histórica y se comienza a utilizar lo de Heródoto y los logógrafos, y también se comienza a dar como una interpretación de acuerdo a lo que ellos conocen y responden como que preguntas, algo así, de actores clásicos, como que los traen de vuelta y cosas así. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Ok, muchas gracias, Mariana, que tiene que ver con recuperar la tradición clásica. En el caso de los historiadores del Renacimiento, mucho desde la perspectiva del modelo, de modelos retóricos, modelos de construcción de discursos históricos, ¿no? Que es lo que estaríamos experimentando, y de ahí la referencia pues a los logógrafos, Heródoto, pero también a Tucídides, ¿no? Tucídides va a ser uno de los grandes modelos para la elaboración historiográfica, y ustedes ya están en eso, ya van a conocer a este gran historiador, o ya lo conocieron, ¿no? Que muchos dicen que es el verdadero padre de la historia y no Heródoto. Jesús.
Hola, buenos días a todos. Buenos días. Yo rescato que en algún punto el autor, bueno, en el texto se dice que las obras en la Edad Media, por parte del lado cristiano, seguían la parte del sermo humilis, que es el estilo humilde. Yo me imagino, bueno, dice que está presente en la Biblia, entonces yo me imagino que hacer sencillas y directas las obras era por el hecho de que pues no había muchas personas que supieran leer, que supieran interpretar textos, entonces hacían las obras historiográficas lo más sencillas y comprensibles posibles para que pudieran llegar a los creyentes, que a pesar de no saber leer, lo poco que pudieran entender se les quedara, ¿no? Me imagino. Y sobre lo que decían mis compañeros de que eran lineales, bueno, que eran narrativos, eso lo dice el autor en la parte musulmana, de que al momento de reconstruir sus obras o de hacer, eran muy fieles a lo que decían a los que le preguntaban, entonces también eran muy cronológicos, ponían mucha puntualidad en dónde, cuándo y cómo seguían los hechos. Y ya. Muchas gracias, Jesús. Dos cosas de lo que estás señalando, ¿no? Uno que tiene que ver con este paralelo que estableces entre linealidad de la historia y narrativa, no me acuerdo cómo lo señalaste, ¿no? Pero ojo, linealidad tiene que ver con el tipo de proceso histórico. Ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Esta visión lineal de la historia, ¿no? Y lo otro que señalaste, espera, antes, no me acuerdo, bueno, te lo iba a señalar, pero por ir por mi suéter me distraje. Y ya lo tenía en mente. Bueno, ahorita me va a regresar, entonces ahorita te lo señalo, Jesús, pero finalmente tiene que ver con estas formas que son variables, ¿no? Justamente en el mundo europeo, pero hay elementos comunes, ¿no? A ver, déjenme ver lo que dice Daniel. Una de las consecuencias de la teología histórica cristiana. Sí, ya sé que era la otra cosa, Jesús. Que, ojo, porque la historiografía y en general la escritura en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿no? Incluso hasta siglo XVII más o menos, ¿no? Ya en el XVIII empieza a cambiar un poco. La historiografía está pensada y la escritura está pensada para una élite, ¿eh? O sea, quienes escriben no están pensando en cómo llegar al pueblo, vamos, en general, ¿no? Sino está pensado para una élite. Y justamente eso es una de las cosas que tenemos que anclar, ¿no? En el caso de la historiografía medieval y del Renacimiento, ¿a quién se dirige? Pues a los gobernantes, ¿no? Es a quienes se dirige prioritariamente, ¿no? Déjame ir a lo que señalaba Daniel. Sí, esto es lo de la historia lineal, eso sí. Ajá. Sí, sí, más bien a lo que se refiere, bueno, lo primero tiene que ver con la visión lineal de la historia y los momentos fundacionales del cristianismo, ahorita hablaremos de eso, y lo segundo que está señalando es el principio o cómo ya empieza a despertar en el Renacimiento este sentido mucho más, no quiero usar el término tan arbitrariamente, ¿no? Pero podríamos pensar como más historicista en el sentido de comprender las formas en que el hombre o el ser humano se transforma en función del tiempo y el espacio también, ¿no? Que esto sería, sí, un elemento que no lo rompe de todo el Renacimiento, pero empieza a anunciarse ya en la visión del Renacimiento, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, tendrá que ver el contexto, pero supongo que es un poco eso, déjenme. Gracias, Daniel, ahorita vamos a explicar justo, vamos a ir un poco hacia allá, ¿no? Fabián, ¿qué pasó? Y ahorita cerramos con Fabián. Sí, esto de la Edad Media que menciona Daniel, bueno, en el Renacimiento sería lo que es ya se empiezan a utilizar textos clásicos y aparte
no sé si puedo llamarlo literatura grecorromana, que es esta característica del Renacimiento. En la Edad Media, pues más bien todo era en torno a la segunda venida de Cristo, a la creación y a la evangelización. Entonces yo nada más quería rescatar que ya en el Renacimiento tiene que ver con los textos clásicos y grecorromanos. Muchas gracias, Fabián. Que, ojo, volvemos al punto, a veces pensamos que no, o sea, todos se la pasaban rezando todo el día en la Edad Media y no hacían nada más que eso, ¿no? Bueno, sí, seguramente sí, pero también hay otros elementos, ¿no? Que perdemos de vista muchas veces y que tiene que ver con las propias procesos y la mentalidad, las propias necesidades de la sociedad medieval, ¿no? Vamos a tratar un poco de plantear cuál es la visión en términos generales, ¿no? Así vamos a ver los owarmanianos, ¿no? La forma en que la sociedad medieval concibe, ¿no? El mundo, el universo en el que vive, porque es en función de esto que se va a hacer preguntas y que esta visión del mundo pues va a aterrizar también en una visión particular de la historia. Ya el texto de Moradiellos ya les dio algunas referentes, algunos elementos, ¿no? Para ubicar justamente esta visión o lo que anticipa esta visión de la historia en la Edad Media y ahorita vamos al Renacimiento. Ahorita no voy a sistematizar en términos de heurística, hermenéutica, estilística, vamos a ver la visión general porque no vamos a hablar del aterrizaje propiamente a la historiografía o directamente a la historiografía, sino la visión del mundo, ¿no? Y cómo eso se va a anclar en el plano historiográfico. Bueno, en principio, el cristianismo, de alguna manera, va a echar por la borda dos nociones fundamentales que existían en la historiografía clásica, ¿no? Por un lado, la idea optimista de la naturaleza humana, ¿no? Que es muy del mundo clásico. De alguna manera, bueno, él es romper con esta, perdón, es que vamos como están entrando, pero un segundo. Aquí está, ok. Bueno, a ver, déjenme recuperar la idea. Ok, entonces, bueno, por un lado la idea optimista, ¿no? De la naturaleza humana que existe en la sociedad, en el mundo greco-latino, y por otro lado, la idea sustancialista, ¿no? De entidades eternas, pues que de alguna manera subyacen al proceso del discurrir histórico, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Esta oposición a la idea optimista de la naturaleza humana se manifiesta en el cristianismo de manera concreta con una visión de un ser humano que es ejecutor de alguna manera de los designios divinos. Y esta oposición a la idea sustancialista clásica pues se manifiesta en la doctrina de la creación, ¿no? O sea, son como dos elementos fundamentales del pensamiento cristiano y que se oponen de manera muy directa a este pensamiento clásico, pero veremos que hay otros también que son muy, muy importantes en la historia. Obviamente, la visión del mundo cristiano pues va a tener un impacto fundamental en la concepción de la historia, ¿no? Porque la historia cobra sentido en función pues del devenir de la humanidad, ¿no? Justamente del destino que tiene la humanidad y hacia dónde se dirige, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los elementos, ¿no? Que tenemos que destacar de este aterrizaje de la visión cristiana en el ámbito de la visión histórica del mundo en la Edad Media en este caso, ¿no? Bueno, pues primero que se percibe el proceso histórico como la realización de los propósitos divinos, ¿sí? Eso es uno de los primeros elementos, ¿sí? Ahora, aquí es donde entra la complejidad de la visión cristiana y providencialista, porque generalmente asumimos desde esta perspectiva que el ser humano se vuelve
pues una suerte de marioneta de la divina providencia y no tiene voluntad en este proceso. Y no hay nada más erróneo que eso en la visión cristiana del mundo, ¿no? O sea, el proceso histórico es la realización de los propósitos divinos, ¿no? Y en este sentido son también un propósito para el ser humano, pero es el ser humano quien los realiza a través de su voluntad, y esta voluntad tiene un nombre muy, muy particular en el cristianismo, que es el libre albedrío. O sea, el libre albedrío es uno de los principios fundamentales del cristianismo, y ese libre albedrío es lo que hace, digamos, es el principio de libertad del ser humano, ¿no? ¿En qué sentido? Porque si pensamos, ¿no?, que el ser humano va a actuar para cumplir los designios de la divina providencia y no tiene voluntad en ese proceso, no podemos pensar que existe un principio de castigo y recompensa, porque si yo fui destinado a desobedecer las órdenes, pues entonces no me pueden castigar por eso, ¿no? Entonces, el punto es que siempre el ser humano, en esta visión del cristianismo, el ser humano tiene la capacidad de decidir, o sea, tiene una vía, pero el ser humano decide si la toma o no la toma, ¿sí? Y eso es el libre albedrío. Y ahí es donde es un poco complicada esta noción, ¿no? O sea, no podemos verlo solamente como una marioneta de la divina providencia, sino que en ese sentido tiene la libertad de elección, cosa que en muchos sentidos es mucho más, digamos, revolucionaria en términos de la libertad humana, ¿no? Que la visión grecolatina. O sea, en el mundo clásico, ¿no? El ser humano muchas veces se ve, si bien puede actuar, si no nos estaremos hablando de historia, ¿no?, si tiene esta independencia, a veces se ve determinado por ciertas fuerzas, ¿no?, que lo llevan a obrar de cierta manera, ¿no? Y en el caso del cristianismo, bueno, pues se plantea esta mayor libertad a través del principio del libre albedrío, ¿no? ¿Dónde se da entonces esta intervención divina en el proceso histórico y en la vida de los hombres finalmente, ¿no? Pues se da en el plano de la predeterminación de los fines, ¿no? Pero el ser humano es quien toma la decisión, quien decide, ¿no? Y bueno, en un sentido, el ser humano pues es el agente de la historia, ¿no? En este sentido, porque todo cuanto pasa en la historia, pues pasa por voluntad del ser humano. Pero al mismo tiempo, ¿no?, paralelamente, la divina providencia o Dios es el único agente histórico, porque es Él, ¿no? Debido a la actividad de su providencia, que las operaciones, pues, de la voluntad humana conducen, ¿no?, a un cierto resultado, ¿no?, y no a un resultado diferente. Pero sí es muy importante entender que no hay un principio de predestinación ni de determinación en ese sentido. O sea, hay un plan, ¿no? Hay, digamos, una finalidad que está planteada por la divina providencia, y de alguna manera la divina providencia es omnipresente, omnitodo, entonces sabe, ¿no? Sabe qué vas a hacer, pero eso no quiere decir que determine, ¿no?, lo que vas a hacer, ¿no? Ese es un poco un elemento, ¿no? Ahora, sí es cierto que hay una concepción detrás de esto del ser humano como instrumento o como vehículo de los propósitos divinos, ¿no? Pero, insisto, el ser humano decide si toma ese camino o no. Al ser el ser humano instrumento vehículo de estos propósitos divinos, pues esto es lo que hace relevante al ser humano, justamente. O sea, hay un plan mayor y el ser humano se inserta en ese plan, pues al ser justamente este vehículo, ¿no?, para los propósitos de la divina providencia, y obviamente hace al hombre o al ser humano históricamente importante, ¿no? Si no, no sería relevante, ¿no? En ese sentido, cada acto, cada proceso, ¿no?, que acontece en el devenir, pues tiene un propósito, ¿no?, una meta que se debe cumplir, ¿no? Y bueno, otro de los elementos fundamentales, ¿no?, que estaríamos pensando es, ya lo habíamos señalado en la sesión pasada, es en esta ruptura con el mundo clásico, pues es la visión universalista.
es una visión del ser humano como entidad supraétnica, y esto es muy importante. Lo habíamos dicho que en el mundo clásico los romanos, cuando hacían la historia, cuando miraban al pasado, pues era en función de los romanos y para los romanos, ¿no? Si veían al resto, era en función de los romanos, lo mismo los griegos, ¿no? En este caso, la visión cristiana es universalista, es una visión supraétnica porque no depende, o sea, no depende de tu origen, no depende de origen, raza, etcétera, sino solamente de tu condición y calidad de ser humano. En ese sentido, ya eres parte de este proceso de la historia de la salvación, ¿no? Pues a punto, eres hijo de Adán y Eva, no importa dónde vives, cómo vives, etcétera, eres sujeto de ahora. Hay características, ¿no? Y hay condiciones en función de estas decisiones que toman los seres humanos que permiten que unos se salven y otros no, ¿no? Pero el principio es que la salvación, vamos, que plantea la visión cristiana, o la posibilidad de salvación, es para todo ser humano, ¿no? No nada más para a un grupo, a una, pues sí, a una cultura, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Desde la acción cristiana, pues ya no satisface exclusivamente, pues, o la historia romana, o la griega, o la judía, o cualquier historia particularista, ¿no? Lo que exige, de alguna manera, es una historia mundial, una historia universal. ¿Por qué? Porque lo que plantea el cristianismo, pues, es el trayecto del ser humano desde la caída, después de Adán y Eva, hasta el proceso de salvación, hasta la parucía, hasta el juicio final, ¿no? Hasta el momento en el que se va a decidir quién se salva y quién no se salva, ¿no? Entonces, la historia de lo que va a dar cuenta es de esto, de este camino del ser humano en el proceso de la salvación. Y si no importa el origen étnico, etcétera, etcétera, bueno, pues será la historia universal, abarca a todos los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues es una historia universal, que el tema, ¿no? Es el desarrollo o esta realización de los propósitos de la divina providencia en términos de la vía o del camino a la salvación. Perdón. En ese sentido, el cristianismo implica frente a la tradición grecolatina, ¿no? Una superación del sustancialismo grecorromano, sin lugar a dudas, ¿no? Pero también una superación del particularismo, ¿no? Que es lo que estábamos señalando. Entonces, en este sentido, la visión cristiana del mundo y su aterrizaje en el ámbito de la historia, pues implica en muchos sentidos, contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Esta posibilidad del ser humano de actuar y de tener una injerencia en el mundo. A partir de sus propias decisiones, ¿no? Y que es el camino del libre albedrío, ¿no? Por otro lado, pues este universalismo del que ya hemos hablado, y tercero, pues la visión del devenir como la manifestación o, sí, la manifestación de alguna manera o la realización de los propósitos de la divina providencia en el camino hacia la salvación del ser humano, ¿no? O sea, recordemos, y si no lo sabemos, lo diremos en este momento, ¿no? Que se plantea que después de la creación y de la presencia de Adán y Eva en el paraíso, se comete el pecado, etcétera, y son expulsados del paraíso. En ese momento el ser humano cae de la gracia, ¿sí? Es expulsado, y es ese momento, a partir de ese momento, cuando tiene que bueno, ahí es condenado, ¿no? En principio es condenado, y después es cuando Dios va a permitir la reinserción del ser humano en la vía de la salvación gracias al sacrificio de su Hijo, de Cristo, ¿no? O sea, realmente, a partir de la expulsión del paraíso, el ser humano había sido condenado. ¿Quién permite la salvación del ser humano? Cristo. ¿Cuál va a ser el acontecimiento más importante en la historiografía cristiana? La llegada de Cristo. La llegada y la muerte de Cristo, el sacrificio del Hijo de Dios para salvar al ser humano. ¿Por qué es tan importante? Porque eso permite que el ser humano vuelva a tener posibilidad de salvación, ¿sí? Entonces es por eso el tiempo incluso se mide antes y después de Cristo.
¿sí? Porque es el evento que marca la posibilidad de salvación del ser humano. No podría haber en esta concepción pues, algo más importante que eso, ¿no? Va a ser como el punto fundacional. No sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario, objeción. No es clase de catecismo, no se preocupen, pero tenemos que entender, ¿no? Justamente estas características generales de la historiografía, bueno, de la visión del mundo y cómo esto va a aterrizar en la historiografía, ¿no? Justamente, porque de ahí surgen las preocupaciones que vamos a estar viendo en los autores del siglo XVI, ¿no? O sea, tienen que ver con estas cosas que estamos planteando ahorita. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características en términos generales, ¿no? Daniel, ¿qué pasó? En el texto se menciona que el estilo era sencillo, directo y comprensible para todos los creyentes. ¿Eso únicamente se refería a la obra de Eusebio o en general a la obra historiográfica en la Edad Media? O sea, no, depende de qué, sí, en efecto, hay que especificar en qué momento. Todavía cuando son tradiciones mucho más cercanas al mundo clásico, todavía llegan a tener un impacto o una, digamos que se piensan en términos de la recepción del mensaje de Daniel y de la convicción, de convencer, no de la convicción, de convencer a través del discurso, de la retórica. Y muchos de estos discursos también eran declarados, ¿no? Como no se dice declarados, así se dicen los códices. como los poemas en la antigüedad. Ajá, o sea, Heródoto era pensado, los oradores, pues, ¿no? Eran quienes, ay, se me fue ahorita el término, bueno, digamos que exponían, ¿no? Que presentaban estos discursos, que eran los oradores, ¿no? Ya en la Edad Media no hay un principio de oratoria en ese sentido, ¿no? De que haya alguien que presente al pueblo o al auditorio. La historiografía se vuelve un discurso, el discurso escrito mucho más para grupos cerrados, ¿no? Entonces cambia en términos del destinatario, pero no necesariamente del mensaje, ¿no? O sea, eso, digamos que sigue recuperando muchas de las características de esta historiografía, por ejemplo, del caso de Eusebio, ¿no? Eusebio de Cesarea, y que también veremos de alguna manera en estas historias particulares que se van a dar hacia finales de la Edad Media, ¿no? Que ya no tienen tanto esta pretensión universalista, sino mucho más localista, que los vincula más con la tradición también grecolatina, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Entonces, el único medio para la difusión del cristianismo, de la religión era el conocimiento que tenían estos sacerdotes, los cuales eran los únicos que tenían acceso a la historiografía. Sí, lo que pasa es que la historiografía, en sentido estricto, el conocimiento histórico no estaba dirigido para la gran población, ¿no? O sea, el conocimiento histórico está dirigido a quién, a los gobernantes, porque son quienes van a aprender de ese conocimiento histórico. Muchas de estas tradiciones históricas bajan, pero no en la forma del discurso historiográfico, sino a través de la manifestación de leyendas, etcétera, que se van a transmitir a través de trovadores, cosas de este tipo, ¿no? Okay. Pero que ya no son propiamente historiográficas, ¿no? En el sentido de que incorporan muchos otros elementos, tienen más que ver con la recuperación de la memoria que propiamente de la historia, ¿no? O sea, ese es un poco el sentido. O sea, no es que la gente no supiera absolutamente nada de historia, sí sabían, pero mucho a través de leyendas, de mitos, de este tipo de cosas que eran transmitidos de manera oral por trovadores, pero no por quienes habían hecho la historia propia. O sea, no era la versión tal cual de que se hacía en los distintos monasterios y demás de la historia, que esa estaba pensada ¿para quién? Pues para los gobernantes, ¿no? Ah, vale. ¿Sí te respondí, Daniel? Sí, gracias. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, pues de una u otra manera, toda historia escrita sobre la base de las nociones cristianas tiene que ser necesariamente universal, providencial y apocalíptica. O sea, esas tres cosas tienen que estar ahí, ¿no? Y tiene que construir el discurso histórico en épocas o periodos. No tienen que ser los mismos, pero siempre tiene que estar, siempre estos elementos están presentes en la visión detrás de la noción cristiana, ¿no? Muy importante, cuando hablamos de la visión providencialista y cristiana, a veces pensamos que del único que hablan
es del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y temas bíblicos, ¿no? No, ya lo habíamos señalado. Son parte de la historia. ¿Sí? Estos temas son parte de la historia y si son pertinentes salen a colación directamente en la historia, pero son también el marco referencial que va a permitir conceptualizar la historia misma, es decir, la historia del ser humano, al ser una historia de la salvación, ¿sí? Y que de lo que da, digamos, la historia es el testimonio de ese camino del ser humano hacia la salvación, pues de una u otra manera estos elementos de la historia sagrada bíblica pues permiten ubicar e insertar la historia, en qué momento de la historia se está o cómo se relaciona con el camino hacia la salvación. Esa es la relación que llegan a tener, pero no pensemos que en la Edad Media nunca se hizo la historia de ninguna ciudad, ningún monasterio, ni nada por el estilo, o sea, solo se habla de la Biblia, ¿no? Sino que existe, digamos que es la visión. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son este contexto que enmarca el sentido de lo que acontece en el día a día y en el devenir de los pueblos, ¿no? Y que permite entender esta visión universalista de la historia, que tiene que ver con esta abarcar a todos, la visión supraétnica, ¿no? Que habíamos dicho, abarca a toda la humanidad, sin distinción en ese sentido, y por otro lado, que tiene que tomar en cuenta pues esta historia bíblica sobre todo del Antiguo Testamento, pero bueno, también la del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esta historia universal se va a remontar hasta el origen del hombre, ¿no? Y va a describir la forma en que surgieron las distintas razas, cómo poblaron las diversas partes del mundo, ¿no? Del mundo conocido, obviamente. Va a describir, pues, el ascenso y caída de civilizaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya la idea de Grecia, de Roma, como el centro de gravedad, ¿no? Va a desaparecer, ¿sí? Porque el centro, pues, va a ser la historia de la salvación, ¿sí? Y en torno a esta idea de la salvación es que se va a construir esta visión universal. Bueno, cuando dijimos, bueno, hablamos de la historia universal, que tiene que ser también providencialista, ¿no? Bueno, los sucesos acontecen por las operaciones, de alguna manera, de la providencia. O sea, la providencia lo que hace es preordenar, digamos, el curso de la historia, ¿no? Es un drama, de alguna manera, escrito por la divina providencia, ¿no? Pero ningún personaje es el favorito del autor, o sea, no hay un pueblo elegido, ¿no? En ese sentido. Y además los personajes tienen cierta capacidad de improvisación en este drama, ¿no? O sea, a través del libre albedrío. Y bueno, decíamos, es finalmente apocalíptica. ¿Por qué? Porque busca comprender cómo están ordenados o el ordenamiento, vamos, del curso de los acontecimientos. Y obviamente el punto central, ya lo habíamos dicho, ¿no? De ese ordenamiento es la vida histórica de Cristo, ¿no? Que es uno de los rasgos que determina ese ordenamiento, ¿no? O sea, todo gira en torno a Cristo. ¿Por qué? Porque es quien salva a la humanidad, quien permite que la humanidad se pueda salvar, ¿no? Por eso es tan importante la venida de Cristo y la muerte de Cristo, sobre todo el sacrificio para salvar a la humanidad, ¿no? En este sentido, todo lo anterior, o sea, todo lo que está antes de la llegada de Cristo, se concibe como acontecimientos que están preparando la llegada de Cristo, ¿sí? Y obviamente lo que está después son las consecuencias, ¿no? De esa llegada de Cristo. Y esto que lo señala Moradiellos en el texto, ¿no? El antes tiene un carácter anticipatorio, ¿sí? Que se prepara de alguna manera que está anticipando lo que va a venir después, ¿no?
En este sentido, bueno, la historia está dividida en dos periodos, ¿no? Un periodo en muchos sentidos de tinieblas y que corresponde, ¿no? En términos de las Sagradas Escrituras al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la condena, ¿no? Del ser humano, en el momento en el que el único pueblo elegido para salvarse son los judíos, ¿no? Entonces, y después el periodo de luz, donde esta posibilidad se hace extensiva a toda la humanidad, ¿no? Justamente. Y bueno, finalmente la división en épocas, que es el otro elemento que señalábamos, ¿no? Está dividido también en el antes y después de Cristo, ¿no? Déjenme pensar, estoy pensando, ¿no? Si vamos directo al texto. Bueno, no sé si ahorita hay alguna duda, ¿no? Bueno, en este sentido, tratando como de sistematizar un poco esto que hemos señalado, ¿no? O sea, la visión de la historia es una visión lineal, ¿sí? No es progresiva. Hace rato no sé quién decía, a Fabián, creo que era Fabián quien decía que el escalón hacia la divina providencia. La figura, Alberto, perdón, sí. No es muy acertada la imagen. ¿Por qué? Porque escalón implica subir. ¿Sí? Bueno, subir al cielo a lo mejor en ese sentido, sí. Pero en sentidos del proceso histórico no hay un arriba y un abajo. Es una línea y ese camino va hacia la salvación. El ascenso está vinculado a la idea de progreso y en el caso de la visión providencialista de la historia no hay una idea de progreso, ¿sí? Porque hoy no es mejor que ayer, ¿no? Simplemente es un momento más en el camino hacia la salvación, ¿no? Ese sería un poco el sentido. Es una visión lineal que arranca con la expulsión de Adán y Eva del paraíso y se va a cerrar, ¿sí? En la parusía. Eso significa que estamos frente a una visión escatológica de la historia, ¿sí? Es decir, ¿qué es una visión escatológica? Pues es una visión de la historia donde ya hay un final anunciado, ¿sí? O sea, en este caso la historia se termina el día que se da el juicio final, ¿no? O la parusía. Por otro lado, es una historia, como habíamos señalado, que está dividida en épocas, un antes y un después, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. La llegada de Cristo es fundamental para el cristianismo porque es lo que permite la salvación, ¿okay? Por otro lado, habíamos señalado cómo de alguna manera lo que acontece en este periodo, ¿no? del devenir de la humanidad entre la expulsión del paraíso y la parusía, pues es el camino, o sea, de lo que da testimonio la historia, es del camino del ser humano en esta vía hacia la salvación. Y siempre tendrá que considerar necesariamente la presencia o el vínculo del ser humano en una historia que todos compartimos, ¿sí? Desde la perspectiva cristiana, no se puede pensar que el diluvio pues solo les pasó a unos, ¿no? Si estamos hablando de una visión universalista, se asume que los acontecimientos del Antiguo Testamento pues abarcan a toda la humanidad. ¿Esto qué significa? Que el ser humano, todos los seres humanos, descendemos de Adán y Eva. Ese es el primer principio. No puede haber seres humanos que desciendan de alguien más, ¿no? O sea, para ser ser humano tiene que descender de Adán y Eva, ¿no? Bueno, tenemos toda la historia bíblica, tiene que haber noción del pecado, noción del diluvio, o sea, de los distintos momentos bíblicos fundamentales, porque todas las sociedades vivieron de alguna manera estos acontecimientos. Finalmente, bueno, tenemos el famoso diluvio, donde va a perecer la mayor parte de la humanidad, bueno, sí, básicamente todos menos Noé y sus hijos, y de ahí se vuelven a desprender, o sea, de este tronco se desprende todo el poblamiento del mundo y toda la humanidad, ¿no? Entonces, de repente, pensemos que de repente, digo, aquí me estoy anticipando un poco, ¿no? Aparece un continente con gente que no tienen la más remota idea de dónde salió, ¿no? Pues tiene que venir de ahí, tiene que descender de Adán y Eva, si no, eso rompe totalmente con la visión que se tenía del mundo.
Una visión en muchos sentidos que para el momento, para el siglo XV, ¿no? Ya había, en términos teológicos, ¿no? Ya había planteado una visión del mundo tripartita, ¿no? Es decir, el 3 como un elemento de manifestación simbólica de la divina providencia en el mundo. 3 continentes, 3 reyes magos, y los reyes magos son invención posterior, ¿no? Pero digamos que todo es bueno, que obviamente que remite a qué, pues a la Santísima Trinidad, ¿no? Justamente. O sea, en el mundo se manifiesta también simbólicamente la divina providencia, ¿no? Entonces, si hay 3 continentes, de repente aparece un cuarto, ¿cómo inserto ese continente en mi visión del mundo? ¿Qué hago con ese continente? Y esto es parte del choque profundo que va a generar el descubrimiento de América, ¿no? Lo queramos llamar como lo queramos llamar, y por eso Edmundo Gorman habla de la invención de América, porque es inventarla, reinsertarla en este esquema que ya tenían previo los mundos, el mundo europeo, ¿no? Cristiano, esencialmente. ¿Qué pasó, Viridiana? Yo tengo una pregunta. Es que si en la Edad Media se confundieron, bueno, o sea, de su religión con nosotros, ellos ya tenían como conciencia de la India, ¿no? En la India no igual tienen como otras religiones más antiguas o así. ¿Con ellos no tuvieron este choque o algo así? Es que no es la diferencia, Viridiana, de una religión, sino, digo, eso sabían, bueno, vamos, la diferencia de entrada originaria, por ejemplo, con los judíos, ¿no? Con los musulmanes, o sea, eso está ahí, pues, casi desde el principio, ¿no? O sea, tienen conciencia de estas distintas religiosidades, ¿no? Pero, el problema no es la existencia de una otra religión, y eso ya veremos cómo enfrentan ellos el asunto de las religiones distintas, ¿no? A las suyas, si son producto del paganismo, por ejemplo, griegos y romanos son paganos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues no tuvieron la oportunidad de conocer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, no adoraban a Dios, pero no son tan culpables, digamos, porque pues no tuvieron esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, los musulmanes, por ejemplo, pues esos sí son herejes, ¿no? Porque esos sí pudieron conocer y desviaron la religión totalmente, ¿no? Entonces son distintas concepciones y ahí ese será, después lo veremos, uno de los debates que se va a tener con los pueblos antiguos, aquí, ¿no? ¿Qué son? Porque de eso depende si pueden ser salvados o no. O sea, ¿qué son? ¿Son apóstatas? ¿Son herejes? ¿Son gentiles? ¿No? ¿Qué condición se les da? Porque tenemos que partir que para el mundo europeo y la visión providencialista de ese momento, todos descendemos, insisto, de Adán y Eva, ¿no? Entonces, eso hace que no pueda haber una distinción en términos del proceso histórico originario del que se derivan todas estas sociedades, ¿no? Entonces, y eso nos permitirá también entender, insisto, pues las preguntas que se van a hacer, ¿no? Daniel Reyes, no tengo ni idea, pero digo, no, sí tengo idea, no hay ninguna asignatura que se vea eso propiamente que estás preguntando. Indirectamente quizá, ¿no? En algunas podrían abordarse esos temas. En la Edad Media no había una reflexión sobre si la Biblia hablaba de manera literal o metafórica, no. Este trabajo de exégesis bíblica, o sea, esta visión de la Biblia como una manifestación simbólica en algunos aspectos no literal, se deriva mucho del trabajo a partir del descubrimiento de América, ¿sí? Va a obligar al mundo cristiano a hacer una lectura no literal de la Biblia, justamente. A tratar de interpretar los pasajes bíblicos, a entender que, o a buscar, pues, insertar a América desde una comprensión no literal de la Biblia, ¿no? O sea, le costó siglos al cristianismo adecuar el mundo europeo a la visión bíblica y ordenarlo en función de eso. El descubrimiento de América rompe
esta adecuación que se hizo y obliga necesariamente a una interpretación no literal de la historia, ¿no? Y es cuando precisamente surgen estos trabajos de exégesis de la Biblia a tratar de buscar, lo habíamos dicho, ¿no? El Antiguo Testamento es una anticipación de lo que está por venir. Y si es así, América debería estar anticipada en el Antiguo Testamento. Y va a haber un trabajo de exégesis buscando América, pero bueno, impresionante, ¿no? Y después se deriva allá un trabajo de exégesis mayor, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿qué más quería señalar? Bueno, evidentemente hay una visión trascendentalista, ¿no? Y en última instancia es una visión teleológica de la historia, ¿no? O sea, sí, el ser humano tiene libre albedrío, sí, el ser humano puede tomar decisiones, el ser humano decide si toma el camino de la virtud o del vicio, pero hay una fuerza encima que ordena y organiza, ¿sí? Insisto, no condiciona, no determina, pero ordena y organiza, y este es el plan de la divina providencia, ¿sí? Y bueno, esto no es que transite tal cual, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media y aquí lo que vamos a trabajar es siglo XV, siglo XVI, ¿no? Ya estamos en el contexto de pleno renacimiento, ¿no? Pero sí, evidentemente, y sobre todo en el mundo hispano, vamos a tener muchos elementos de esta visión, sobre todo aquello que tiene que ver pues con la interpretación del mundo, ¿no? No tanto en términos de los procedimientos como historiadores, ahí vamos a tener muchos elementos más claros de la influencia del Renacimiento, ahorita vamos a hablar del Renacimiento, pero en términos de la interpretación del mundo, muchos de estos elementos van a estar presentes en los historiadores del siglo XVI, XV, XVI, que van a enfrentarse a la descripción y al relato del pasado de este mundo que Europa, que le aparece literalmente a Europa en el siglo XV, ¿no? Entonces, y justamente vamos a ver cómo están ahí estos esfuerzos, ¿no? De explicación simbólica de ese pasado. Por eso es tan importante entender este elemento, porque sí hay en el mundo se manifiesta la voluntad de la divina providencia. En ese sentido, pues no es tan descabellado de repente percibir a lo mejor es algún santo que aparece en cierto contexto, digo, en la Edad Media sobre todo, ¿no? En el plano de, ya del mundo renacentista no es tan común que veamos aparecer santos en las batallas y cosas así. De repente aparecen, pero no es como lo que prevalece, ¿no? Pero bueno, finalmente tiene que ver con esta idea de cómo la divina providencia puede interactuar de repente en el mundo, ¿no? Y no tiene nada de descabellado percibirlo de esa manera, ¿no? En términos, y esto sí es algo importante de señalar, en términos, ya lo habíamos dicho, el proceso histórico es una visión lineal de la historia y que la historia es una manifestación del plan de la divina providencia del camino hacia la salvación, ¿no? La historia, en muchos sentidos lo dijimos, ¿no? Y ahí hay una continuidad entre el mundo clásico, la Edad Media y el Renacimiento. La historia es maestra de la vida, ¿no? En el caso de la historiografía medieval es una maestra de moral, ¿no? Ese es el sentido. Aprender de los actos virtuosos de los gobernantes y evitar los no virtuosos de los gobernantes. ¿Por qué? Porque además en esta idea de las élites, son las élites, el comportamiento de las élites, que es una concepción cristiana, ¿no? Si las élites son virtuosas, el pueblo es virtuoso. Si la élite es viciosa, el pueblo es vicioso, ¿no? Entonces el gobernante tiene que ser virtuoso para que un pueblo sea virtuoso. Pero además es una forma también de, cargar en ese sentido, ¿no? El actuar de una sociedad, de un pueblo, sobre la figura del gobernante,
¿no? O sea, si el pueblo comete excesos, etcétera, ¿de quién es la responsabilidad? Del gobernante, ¿sí? No, pero no porque sea permisivo, sino porque él mismo está de alguna manera llevándolos por el ejemplo, ¿no?, a ese comportamiento, ¿sí? Entonces el ejemplo de las élites es lo que define el comportamiento de las sociedades, ¿no? Por eso vamos a encontrar en la Edad Media tantos libros, tantas obras que se llaman espejos de los reyes, que son obras donde se dice cómo debe ser el gobernante, ¿sí? Pero no es el príncipe de Maquiavelo, o sea, no es este carácter pragmático, sino tiene que ver todo con una carga moral del comportamiento, del el vicio, la virtud, la relación del soberano con el pueblo, ¿no?, en términos de una relación paternalista totalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues es parte también de esta visión del mundo, y obviamente la historia pues es el discurso que va a permitir educar a los reyes en este precepto moral, ¿no?, virtuoso, y es finalmente pues este ejemplo de comportamiento. Y por eso son tan importantes, es tan importante la hagiografía, que es una derivación de la biografía. O sea, finalmente la hagiografía son biografías de santos, eso es, ¿no? Entonces ver estos seres humanos que además casi siempre, no siempre, pero casi siempre tienen un comportamiento poco virtuoso, algo pasa en sus vidas, se arrepienten y pum, se van al extremo y se vuelven súper virtuosos, y esto los lleva por el camino de la salvación, ¿no? Entonces, y no solo de la salvación, sino de volverse santos, ¿no?, de la santidad. Entonces es el ejemplo, ¿no? O sea, no importa si yo ahorita me porto muy mal y soy un pecaminoso, si me arrepiento y empiezo a ir por el camino adecuado, puedo llegar a la salvación, ¿no? O sea, que ese también pues es uno de los elementos del cristianismo. El cristianismo siempre va a estar tratando de dar en estos momentos ejemplos de comportamiento moral, ¿sí? Es muy, muy importante. Y en ese sentido también la historia tiene esa función, ¿no? O sea, es finalmente el carácter moral, la enseñanza para el buen gobierno, de alguna manera, y el buen comportamiento, porque en ese sentido hablamos de élites, ¿no? No nada más el gobernante, ¿no?, también para las élites en general, que busquen, ¿no?, un comportamiento virtuoso, ¿no? En términos, y no quiero extenderme más porque quiero que veamos un poquito el texto que vamos a analizar, no lo vamos a analizar completo, pero sí que empecemos a verlo. En términos de la estilística, y ahí hay un elemento muy, muy importante, ¿no?, que tenemos que entender en toda la historiografía que viene desde el mundo clásico, va a pasar por la Edad Media también, o sea, no se pierde en la Edad Media, sigue en el Renacimiento y será también un componente de la historiografía pues hasta el siglo XVIII casi, ¿no? Es la presencia de estos elementos, de estas herramientas de la retórica para construir justamente estos relatos o estos discursos que permitan potenciar el carácter didáctico, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en los libros de historia, en las obras historiográficas desde el mundo clásico, vamos a encontrar caracterizaciones de personajes. ¿Sí? Entonces vamos a tener páginas donde dicen, y el rey Alfonso X era virtuoso porque hacía bla, 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 ¿no? O este que es el villano, ¿no? Entonces él era un pecaminoso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos estos elementos que caracterizan a los personajes para darnos justamente esta visión de la virtud y el pecado, ¿no? O sea, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y por otro lado, también tenemos esta inclusión de, por ejemplo, discursos o de diálogos en los textos. Y esto es muy curioso porque cuando uno lee, uno no tiene ni idea, lee por primera vez estos textos y dice, bueno, ¿y cómo le hicieron para saber qué dijo exactamente el rey Alfonso X en tal, ¿no? Pues no tiene ni idea y eso no es relevante. El historiador sabe que no es relevante si se toma esa licencia retórica de construir un discurso, ¿sí?, inventado, claro, sobre una base de un comportamiento, de un acontecimiento y de una documentación. O sea, no es que nomás así se le ocurrió, pero ¿para qué sirve el discurso? ¿O para qué sirve el diálogo? Pues para enfatizar ciertas características morales, de comportamiento, bla, 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 ¿no? Entonces, esto es un recurso de la retórica que tiene permitido el historiador. Hoy en día no. Hoy en día
no podría ser eso un historiador, ¿no? Pero en ese contexto no solo lo hacían, sino era algo que estaba permitido y que digamos que era parte de la función misma de la historia, porque a través de eso es donde uno ve el carácter de estos personajes a los que uno tiene que imitar o a los que tiene que rechazar. Entonces, esa es la función de la historia en muchos sentidos y eso es lo que vamos a encontrar también en estos textos. Y por otro lado, tenemos como esta doble vertiente en la historiografía medieval que atañe al principio universalista, o sea, la comprensión del proceso amplio en el camino de la salvación, y ahí estamos en el ámbito de la gran historia universal, y por otro lado, pues estas historias particulares del monasterio, ¿no? De la ciudad pequeñita, ¿no? O sea, sobre todo ya digamos, los años finales de la Edad Media, cuando ya empieza a haber una inquietud mucho más localista, no solo universalista, ¿no? Y bueno, ahí se empiezan a construir, vamos a ver cómo muchas de estas historias todavía medievales, pero ya de final del medievo, pues van a cumplir en muchos sentidos con características de la historiografía también vinculada al Renacimiento, ¿no? Se dijo en algún momento, en la Edad Media, la escritura es esencialmente en latín, es la lengua franca, el latín, ¿no? Y bueno, no todo el mundo hablaba latín, solo las élites hablaban latín, ¿no? Ya para el Renacimiento se va a cambiar, ¿no? Ya no se va a escribir, o no todo, se sigue escribiendo en latín, ¿sí? Pero la historia, muchas de las obras de historia, se van a escribir en las lenguas del lugar donde son originarios los historiadores. ¿Esto por qué? Pues digo, tiene muchas razones, pero una de ellas que tiene que ver con el espíritu del Renacimiento y del humanismo, pero también porque su público es otro. ¿Sí? Aunque siguen siendo las élites, sin lugar a dudas, hay un afán mayor de recuperar la localidad, ¿sí? El carácter local. Entonces, van a estar escribiendo en las lenguas de donde son originarios, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Maquiavelo, no con el príncipe, porque no es historiografía, es historia de Florencia. Tenemos el caso de Guicciardini también, que van a estar escritas en florentino, y vamos a encontrar muchísimas obras del Renacimiento que empiezan a escribirse en otras lenguas. Ya no tienen esta pretensión universalista como lo tenía la historiografía medieval, sino que a Maquiavelo le interesa la historia de Florencia y se acabó, o sea, el resto del mundo me vale gorro, ¿no? Es Florencia. Digamos que recuperan este componente de la historiografía clásica, ¿no? Y también este recurso a otro tipo de fuentes que son las que van a permitir no recuperar solamente estas reconstrucciones del carácter y de los vicios y las virtudes, sino incluso al tener un carácter mucho más pragmático. Sigue siendo historia maestra de la vida, ¿sí? Pero es un carácter totalmente pragmático en el sentido de cómo va a gobernar mejor, no en términos morales, sino en términos políticos, ¿no? En ese sentido, pues se necesita más recurso a las fuentes primarias, ¿no? Al dato, etcétera, que va a permitir construir una visión de cuál es el mejor actuar, de los gobernantes y de las élites, no solo de los gobernantes. Obviamente, estos elementos de la retórica que referimos en el ámbito de la historiografía medieval los vamos a seguir encontrando en la historiografía del Renacimiento acentuados. ¿Por qué? Porque están siguiendo los modelos clásicos, ¿no? Te insisto, sobre todo, Tucídides, Tito Livio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo la retórica también empieza a operar de manera muy, muy clara. Bueno, es como muy en general, ¿no? Ya iremos viendo, lo que me interesa es como tener esta visión general, ¿no? Sí, claro. Esto que dices, Edgar, de la necesidad de leer textos, también volvemos al punto. ¿Quién? Pues las élites, ¿no? O sea, no todos pueden leer los textos, no todos tienen acceso a esta posibilidad de decodificar, ¿no? Estos textos, la cultura y el aprendizaje, la ciencia, es una cuestión de élite, ¿no? Y lo va a ser hasta el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX empieza a dispersarse la posibilidad de tener acceso a las distintas formas de conocimiento, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, va a permitir, ¿no? Que un mayor número tenga acceso a los textos,
insisto, siempre en el ámbito de las élites, pero también este es un elemento muy importante que tiene que ver con el ejercicio de una lectura personal y una hermenéutica personal, ¿no? Las lecturas antes solían ser más en conjunto, lectura en conjunto, en grupo, etcétera, ¿no? Y esto permite que empiece a ser más personal la lectura y la interpretación de los textos, incluida la Biblia. Espérenme un segundo. Ya. Es que vi un ruido, dije no voy a hacer alerta sísmica. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Nada? ¿Sí quedó claro? Bueno, espero que sí, si no ya me irán preguntando, no es que ya haya quedado saldado el asunto y si no lo entendieron pues ya ni modo, no, si hay dudas iremos volviendo sobre esto. Lo que sí me interesa es, insisto, tener como una idea general de las implicaciones de estas formas de hacer historia y de pensar muchas de estas, no todas, o sea, no vamos a decir que la historiografía hispana del siglo XVI, geografía del Renacimiento, pero está anclada en una visión providencialista de la historia, ¿sí? Mucho más, digamos, racional, pero finalmente visión providencialista de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a tener ciertas características y va a querer responder ciertas preguntas, ¿no? Así como hemos señalado que la visión de las culturas mesoamericanas previas a la llegada de los españoles también tienen sus propias características, son sociocentristas, hay un vínculo muy estrecho entre la divinidad, o sea, lo sagrado y lo profano, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada una tiene sus propias características y van a interactuar, ¿no? Justamente al momento de encontrarse. Hay elementos que, insisto, son súper distintas, pero al mismo tiempo hay sensibilidades que las unen, ¿sí? Y eso creo que es lo que permite que de alguna manera fluya a veces de manera no tan agreste, ¿no? La comprensión de ciertos fenómenos de carácter histórico y cultural de una y otra civilización, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya sería cuestión de debate, ¿no? No es nada dado, no más en estos tiempos que tanto estamos debatiendo sobre este asunto, ¿no? En torno a la conquista que acaban de ser, pues, estos muchísimos años, 500 años de la conquista y que pues ha llevado a grandes, ahí sí, encontronazos entre especialistas, ¿no? Y que bueno, cada quien construirá su opinión al respecto, pero creo que un elemento muy, muy importante es tratar de valorar, no en función de los prejuicios que tenemos en el día de hoy, ¿no? Insisto, prejuicios no en un sentido peyorativo, ¿no? Sino literal, de juicio previo, sino en función de un pensamiento histórico, ¿no? O sea, hay que valorar las cosas desde una perspectiva histórica, lo cual no implica no posicionarse, ¿no? Que a veces se confunde. Pero bueno, en fin, ya no hablemos de eso. Si no hay dudas, entonces les propongo una cosa. Vamos a leer no en este momento, ahorita nada más vamos a hacer una visión general, ¿no? Pero vamos a trabajar para el martes, les voy a pedir que lean un texto, que pasa nuestro primer ejercicio de análisis. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes lo van a leer y van a tratar de encontrar los elementos que están en la guía de lectura para fuentes, ¿sí? Y aquí lo vamos a discutir, eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a discutir y vamos a ver si les funcionó, no les funcionó, qué les faltó, ¿no? Qué no entendieron, o sea, vamos a poner en práctica, ¿sí? Ahora, ojo, vamos a partir del principio gaussiano, pero si ustedes no les gusta Gauss y prefieren ir por el otro lado y Javier Rico Rules y lo que sea, pues está bien, ¿no? Pero el punto es encontrar estos elementos que nos permitan de construir el texto, ¿no? Para encontrar sus distintos elementos, ¿no? Entonces, les voy a, bueno, ¿qué hacemos con un texto siempre? Cuando uno todavía puede ir a librerías a comprar un libro. Pues, bueno, se puede. Pues lo primero que haces es abres el libro, ves el índice, ves la bibliografía, eso es lo primero que hay que hacer siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta, ¿no? De quién es quién, ¿no? Y de
¿qué bibliografía está usando? No, pues esta bibliografía no sirve para nada, ¿no? Está chafísima. O esta bibliografía no está actualizada, o lo que sea, ¿no? Digo, estoy pensando en un historiador contemporáneo, ¿no? Y el índice, ¿no? El título maravilloso, ¿no? Y cuando veo el índice digo, no, pues no, esto no tiene nada que ver, ¿no? O no me sirve o sí me sirve. Yo con eso ya me doy una idea, ¿no? De si un libro me sirve o no me sirve, o cumple mis expectativas o no. Bueno, pues eso es lo mismo que tenemos que hacer, ¿no? Claro, no para ver si cumple nuestras expectativas o no, bueno, también puede ser, pero en principio, porque cumpla las expectativas en términos de lo que estábamos buscando y sobre todo qué nos dice, ¿sí? En términos de la construcción del texto. Ahora, los textos que vamos a trabajar no tienen bibliografía, ¿sí? No van a tener bibliografía. ¿Por qué? Porque no es la época en la que esto se haga de esa manera. Digamos que la construcción del rigor en ese sentido, ¿no? En realidad es una construcción del siglo XVIII, XIX, ¿no? Ahorita comentamos lo que dices, Daniel. Pero lo que sí hay son índices en general, ¿no? Entonces lo que podemos partir es de la revisión de los índices, el título y la revisión de los índices, ¿sí? Daniel, a ver, explícame lo que estás diciendo y lo comentamos brevemente mientras saco los enlaces. A partir de la idea de identificar o bueno, sí tomar en cuenta la importancia de ese texto en relación a sus autores. O sea, no estamos ponderando de esa manera los autores que ya conocemos o los autores que se consideran importantes. Disminuyendo. No acabé de... A ver, otra vez, Daniel. O sea, disminuimos el valor de autores que tal vez no sean tan reconocidos al ponderar así, bueno, al ponderar con mayor medida los autores que sí son reconocidos, teniendo así como que una centralización de la historia a partir de únicamente las ideas de los autores reconocidos. Ok, o sea, sí entiendo la idea, pero no acabo de entender. O sea, yo les dije que lo hiciéramos de la otra manera. Daniel, es que, perdón, esa es la parte que no estoy entendiendo. No, en relación a que dijo que al adquirir un libro. Ya. No, a ver, sí, ya te entendí. Ok. No, claro. O sea, el criterio puede ser múltiple, ¿no? O sea, puedes decir, tiene autores que no conozco, ¿no? A ver, tú no puedes invalidar a un autor porque no lo conoces y decir, este no sirve porque no lo conozco. O sea, lo tienes que conocer. Yo hablaba en términos de los autores que se conocen, pero no invalidas, claro, si no conoces a los autores no vas a decir no sirve porque no conozco a ninguno, al contrario, ¿no? Precisamente porque no conozco a ninguno se vuelve atractivo, ¿no? El consultar un texto, ¿no? O sea, no digo que el criterio deba de ser no los conozco, lo quito, lo tiro o no lo compro, sino que hay que ver qué nos propone el autor en términos de su bibliografía, que puede ser una recuperación, justo como dices, ¿no? De los autores de siempre, ¿no? Y bueno, puede ser interesante por algunas razones, o justamente una recuperación de autores que no son los de siempre, ¿no? Y eso también lo vuelve interesante, o sea, ahí depende de qué estemos buscando en el texto, ¿no? Justamente, lo que digo es que hay que ir a la bibliografía, ¿no? O sea, justamente si yo lo que quiero son interpretaciones nuevas sobre un proceso, y lo que veo en la bibliografía son todos los autores que ya han estudiado 20,000 veces el asunto y han dicho todo, pues eso no va a ser nuevo, ¿no? O sea, en principio, ¿no? O, digo, no basta, ¿no? Pero puedo tener ya ahí un criterio, ¿no? O sea, es un poco el sentido, Daniel, que hay que ver qué nos propone el autor, con qué tipo de fuentes está trabajando, eso nos lo va a decir la bibliografía, son puras fuentes secundarias, también hay fuentes primarias, ¿no? ¿Qué fuentes primarias utiliza, etcétera, etcétera? ¿Sí? O sea, no un criterio, el criterio para decidir eso en la revisión de la bibliografía es lo que yo estoy buscando, ¿sí? No hay un criterio para eso. ¿Sí, Daniel? ¿Me expliqué o no? Sí, okidoki. Y sobre ¿Qué pasó? Tarea, bueno, sobre la lectura y la guía de fuentes. ¿Desea que entreguemos un documento? O sea, ¿se va a enviar algún documento o todo se va a checar aquí en clase? No, sí quiero que me manden algo, ¿no? Pero se los pongo ahorita que acabe la clase. Nada más que estoy copiando enlaces para compartirles ahorita, ¿sí? Bueno, un poco haciendo eco de lo que les acabo de señalar. Bueno, vamos a leer un texto que se llama
primera crónica general de España o primera crónica general, historia de España, que mandó componer Alfonso el Sabio y se continúa bajo Sancho IV en 1289. ¿Sí? Vamos a leer, ahorita vamos a ver el prólogo, nada más. ¿Qué esperan encontrar en esta historia? Cuéntenme. La historia de España. Bueno, obviamente la historia de España eso lo van a encontrar, pero ¿desde qué perspectiva, desde qué óptica? Es un texto construido en la Edad Media todavía, ¿no? Cerca del siglo XII, XIII, ¿no? ¿Qué esperan encontrar en esta obra? ¿O no esperan nada? ¿Me repite el título, por favor? Primera crónica general, historia de España, que mandó componer Alfonso el Sabio y se continúa bajo Sancho IV en 1289. Fabián. Yo creo que ha de ser referente a los reyes y reinos de España. Es lo que puede dejar, porque si estábamos con Morielos, si estábamos con, y nos menciona que ya posterior fue esta parte de las crónicas referente, bueno, se empezó a secularizar un poco, pues yo creo que ya tiene que ver un poco más sobre las crónicas, y lo dice, ¿no? El título, Historia de España. Entonces yo creo que ya más tiene que ver referente a los reinos y reyes de España. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere señalar algo? Bueno, acuérdense que estamos frente a una obra que en efecto se da en este contexto final, hacia finales de la Edad Media, pero que seguimos en el contexto de una visión provincialista de la historia. Elena, ¿querías decir algo? Sí, que yo creo que va a ser una clase de legitimación a lo que sería pues el rey Alfonso X, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, que va a hablar como de su linaje. Ok, perfecto. Ok, gracias. Y que esto tendrá que ver con estas preocupaciones y estos elementos que son importantes en la historiografía medieval y también en la renacentista, que tiene que ver con el linaje. Ojo, que también es una preocupación de la historiografía mesoamericana, ¿eh? Esa es una preocupación que comparten, ¿no? Ambas manifestaciones historiográficas. Ojo, no estoy diciendo que sean lo mismo, ¿eh? Estoy diciendo que hay ciertas sensibilidades que son comunes en ambas formas historiográficas. Les pongo primero, creo que esto es el índice. Ahí hay un vínculo de Drive. Y el segundo, según yo, es el prólogo del libro. Díganme si sí es cierto o estoy diciendo mentiras. ¿Sí les apareció en el chat los vínculos? Sí, es el prólogo, sí es el índice. Ok, perfecto. Bueno, el índice, el prólogo es para que se asusten porque pues no está actualizado, ¿no? Si ustedes lo tratan de leer, ahorita vamos a hacer un esfuerzo de leerlo, pero uno sufre con ese prólogo. Tengo aquí una primera, ojo que advierto que lo hice en 10 minutos el otro día, que es un intento de actualización del texto de Alfonso X, bueno, de este prólogo, ¿no? Entonces no está del todo bien, pero es para que no suframos tanto. Bueno, les pido si abran el índice. Vean el índice y qué les dice el índice. Les doy 5 minutos para que vean el índice y me digan qué les dice. ¿Qué les dice de la obra de Alfonso X?
efectivamente tiene que ver referente ay, se me fue la palabra, al linaje. Ok. Solamente al linaje, ahí está, ¿no? Ahí está, Fabián, como bien señalas, y Daniel también lo dice, parece árbol genealógico, ¿no? Parece como el Señor de los Anillos, ¿no? Eso es como... Daniel. Ok. Pero también habla como de otros lugares, ¿no? Porque dice señoríos de África y así. Ajá, ok. Ok, y el emperador César, Pompeyo, Vespasiano también serán del linaje de Alfonso X. Ajá, ok. Edgar señala de una conexión quizá, ¿no? Con el Imperio Romano, ¿no? Acuérdense que pues el territorio de Hispania fue ocupado, ¿no? Por los romanos, ¿no? Es decir, es el espacio, o sea, aquí lo relevante es el espacio y quiénes estaban en ese espacio. Bien señala Nicte, ¿no? Habla de personajes importantes de la época, ¿no? Evidentemente antes, etcétera, etcétera, ¿no? Si vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Ramiro II, Ramiro III, bla, 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 pues esto nos habla también de una secuencia cronológica, ¿no? Es una ordenación cronológica que va desde la ocupación, bueno, desde antes, ¿no? De la ocupación romana hasta el gobierno de Fernando III, el Santo. Julieta, ¿qué pasó? Buenos días. Yo creo que también da como contexto de los antecedentes al rey Alfonso. Por ejemplo, en el libro en la lectura, la última que hicimos del cuadro comparativo, venía que había como que sincronizaban las fechas de la historia antigua y la del mundo cristiano. Yo creo que, no hacía eso, pero según como el margen que daba la historia cristiana, pues daban también un recorrido por la historia y los antecedentes del rey. Ok, tú le verías más como un recorrido por los antecedentes, ¿no? Sería, ok, gracias Julieta. Que tiene que ver con este señalamiento, por ejemplo, de los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vemos de alguna manera, o sea, así a simple vista, este índice nos habla mucho del propio texto. Vemos elementos de arquitectónica aquí, ¿no? Claramente, algunos que tienen que ver con la propia hermenéutica, ¿no? Y que remite a que lo relevante es el espacio de España, ¿sí? Y España, porque así la llaman, ¿no? Alfonso X, ¿no? Entonces no existía España en esa época, bueno, sí, pero en ciertos contextos se había una mención en esos términos, ¿no? Y ahí están, ¿no? Justamente estos gobernantes, los godos, además, los antecedentes de los gobernantes. No está... espérenme un segundo. Se me fue la onda, estaba viendo lo que dice Daniel. Está escrito por los herederos del Imperio Romano y no por los invasores, y no diría conquista de España. ¿Dónde dice destrucción de España, Daniel? 314. Espérame, ¿estamos en el índice o dónde estamos? Daniel. Sí, está en el índice. Página. Ya entendí. O sea, busco la página 314 del índice. Ajá, ok, perfecto. Bueno, esto que señalas, Daniel, es súper importante. O sea, ver el término destrucción de España implica un posicionamiento del autor, de qué lado está, ¿no? Sí, no es, como señalas, no se relaciona con los romanos, ¿no? Pero sí, en efecto, es un posicionamiento del autor, ¿no? De qué lado está de esta historia, ¿no? Justamente. Se refiere más a el vínculo con las invasiones de los bárbaros, etcétera, y que después también vamos a ver con los musulmanes, ¿no? La presencia musulmana.
Y bueno, ahorita vemos del prólogo. Pero bueno, sí una de las cosas que quiero señalar es que un índice nos puede revelar mucho del planteamiento del autor. Entonces aquí vemos una secuencia cronológica claramente vinculada al espacio, porque no solo está hablando de la España cristiana, también está hablando de la España romana, ¿sí? O sea, no es en función solamente de esta ya España que le toca a Alfonso X, ¿no? Como defensor de la fe, sino arranca desde los romanos, ¿no? Habrá que ver qué enfoque le da eso, pero tenemos el espacio como centro de este discurso de Alfonso X, ¿no? Ok, ahora, el prólogo que estamos señalando que sí está complicado, está complicado. Déjenme mirar al prólogo, ¿no? Pero les voy a déjenme ponerles mi texto que, insisto, no es una versión acabada, tiene miles de errores, pero es nada más para que nos demos una idea, ¿no? Déjenme. Ahí tienen mi versión chafa del prólogo. Y bueno, toda la primera parte, Alfonso X está explicando cómo surge la escritura, la necesidad de la escritura para preservar el conocimiento. Eso es lo que está señalando. Y aquí lo que me interesa destacar, si se fijan, no sé si ya abrieron el prólogo, mi actualización del prólogo, hacia el final, ¿no? Dice 1, 2, 3, 4, 5 líneas antes de terminar, dice, fuesen guardados por escrito para que no cayesen en el olvido y lo supiesen los que habían de venir, y porque pudiesen además conocer el saber, el arte de la geometría, que es el de medir y las divisiones de los grados, y las distancias que hay de puntos a otros, y supiesen los cursos de las estrellas, y los movimientos de los planetas, y los ordenamientos de los signos, y los hechos que hacen las estrellas, que buscaron y supieron los astrónomos con gran acucia y cuidando mucho de ello. ¿Y por qué razón el sol y la luna nos aparecen oscuros? Y además ¿por qué proceso hallaron la naturaleza, de las hierbas y de las piedras y de otras cosas en función de sus naturalezas? Esta parte me interesa rescatarla porque, insisto, siempre pensamos la Edad Media como muere el conocimiento y respetamos todo el día. Y aquí Alfonso X nos está hablando justamente de este afán de conocimiento del ser humano desde tiempo atrás y lo reconoce como un afán de conocimiento válido, ¿no? Y cosas que tienen que ver con el conocimiento científico de hoy en día, que hoy llamaríamos conocimiento científico, ¿no? Eso por un lado. Pero, bueno, lo que más me interesaría es justamente lo que viene después. En la página 2 les pido que sigan la lectura en la página 2, ¿no? Dice, porque si no fuese por las escrituras, ¿sí encontraron ahí lo que les digo? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Sí todos? Sí, profe. Ok. Sí. Sí, profesora. Bueno, porque si no fuese por las escrituras, cuando está hablando de escrituras se refiere a lo escrito, al registro escrito, no a la Biblia, en este caso, ¿no? Dice, porque si no fuese por las escrituras, ¿qué sabiduría o ingenio del hombre se podría nombrar de todas las cosas pasadas, aunque no las hallasen de nuevo, que por cosa mucho más grave? Mas porque los estudios de los hechos de los hombres cambian de muchas maneras, fueron por esto prevenidos los sabios ancianos y escribieron los hechos también de los locos como de los sabios, y además de aquellos que no fueron fieles en la ley de Dios y de los que fueron, fieles en la ley de Dios y los que no, y las leyes de los santuarios y las de los pueblos y los derechos de las clerecías y los de los legos. Y escribieron además las gestas de los príncipes, tanto de los que hicieron mal como de los que hicieron bien, para que los que viniesen después, por los hechos de los buenos, pugnasen en obrar bien, y por los de los malos que evitaran obrar mal. Y por eso fue enderezando el curso del mundo de cada cosa en su orden. ¿Qué nos dice aquí Alfonso X? ¿De qué nos está hablando? De un asunto, obviamente de la historia, ¿no? Pero es un asunto de heurística, de hermenéutica o de estilística. ¿Quién se lanza a decirme qué creen?
¿Qué entendieron el texto o...? Díganme, no entendimos, estamos reflexionando, No entendí esta parte de los príncipes. ¿Entendiste o no entendiste? Es que no. No entendí. Ok. Bueno, leo esta parte de nuevo, más porque los estudios de los hechos de los hombres cambian de muchas maneras. Fueron por esto prevenidos los sabios ancianos y escribieron los hechos también de los locos como de los sabios. Y además de aquellos que fueron fieles en la ley de Dios y de los que no, y las leyes de los santuarios y las de los pueblos, y los derechos de las clerecías y de los legos, y escribieron además las gestas de los príncipes, tanto de los que hicieron mal como de los que hicieron bien, para que los que viniesen después por los hechos de los buenos pugnasen en obrar bien, y por los de los malos evitaran obrar mal. Y por esto fue enderezado el curso del mundo, de cada cosa en su orden. ¿Qué nos está hablando? De sujetos históricos. ¿De qué habla la historia? ¿Podría ser que hable acerca de la memoria? Por ejemplo, de la... Me trabé. Sería que, por ejemplo, yo lo que entiendo es acerca de la recuperación de ese conocimiento acerca de los antiguos gobernantes, para que los siguientes reyes o gobernantes tuvieran como que una pauta para gobernar. Ok, y esto como lo hemos señalado, Marco, ¿qué concepción de la historia? Es una concepción ciceroniana de la historia, ¿no? La historia maestra de la vida, la historia es para aprender, ¿no? Esa sería una parte. Ok, gracias, Marco. Elena. Iba a decir algo similar, de que justo recupera los hechos, o las buenas y malas acciones que han hecho los gobernantes, justo para que se sepa cómo gobernar. Ok, un poco esto que habíamos señalado, Elena, y con este carácter moralizante, ¿no? Los que hicieron mal y los que hicieron bien, ¿no? ¿Y para qué? Para que aprendan, ¿no? Y entonces, pues hagan las cosas bien, ¿no? O sea, no hagan las cosas bien. Sean virtuosos, ese es el sentido, ¿no? Y que eviten, pues, caer en la tentación y en el vicio, ¿no? Carol. Bueno, yo veo una necesidad de transmitir la información para que no se pierda y no vuelvan a hacer todo eso desde un principio, sino que ya empiecen con una base sólida, que ya tengan una moral sólida, que ya puedan saber, que tengan un conocimiento de lo que se hizo y lo que se tiene que hacer para ser un buen gobernante, para no caer en justamente ser un mal gobernante y para no olvidar las lecciones ya aprendidas. Entonces, para mí se me hace muy importante esta necesidad de transmitir la información de generación a generación. Ok, perfecto. Y la intención clara de recuperar la memoria y de explicar también, ¿no? Que está presente en estos textos. Fabián y después Susana. Yo siento que se ve aquí reflejado la parte de la hermenéutica, ya que es una manera de interpretación de los textos, ¿no? Y porque es la explicación esta de los sabios, de textos filosóficos, literarios, no sé, bueno, es lo que yo podría interpretarlo de esta manera. La hermenéutica se ve reflejada aquí. Ok, hay un elemento claro de hermenéutica más que de heurística, ese viene un poquito después el de heurística, ya lo verán, ¿no? Pero aquí es un elemento de hermenéutica que tiene que ver con el sentido de la historia, ¿para qué sirve la historia? ¿Sí? Aquí nos lo está diciendo, ¿no? Y es una visión muy distinta a la de José Rubén Romero, ¿no? Por ejemplo, claramente, porque aquí estamos frente a un texto medieval, entonces hay que pensar, ¿no? ¿Para qué sirve la historia según Alfonso X, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta historia? Y obviamente encontramos estos elementos de carácter didáctico, pragmático de la historia con tintes moralizantes, ¿no? Sin lugar a dudas. Susana. Sí, gracias. Yo creo que también habla, y la lectora lo comentaba también, de cómo se trataba de legitimar como pues sí, que se trataba de legitimar su poder sobre las tierras y sobre, pues, como su dominio sobre otras poblaciones. Y pues aquí en el prólogo dice que fueron conquistando y que hubo batallas
y que después llegaron a España. Entonces yo creo que también la historia sirve para legitimar como el poder de los reinos y pues sí, de los reinos sobre las tierras y sobre otras poblaciones. Sí, sin lugar a dudas, Susana, que esto también lo habían señalado, ¿no? Y me parece que Elena también lo señaló, este afán de legitimizar, ¿no? La presencia y el dominio, ¿no? No, Susana, no te estoy diciendo que hayas repetido. Lo que digo es que Elena lo señaló antes cuando hablamos de anticipar el texto, ¿no? Y tú aquí lo estás sacando directamente del texto. Ahora, ciertamente, esta legitimación tiene ciertos elementos que hay que recuperar. O sea, ¿qué es lo que legitima, ¿no? Justamente esa conquista, ¿no? de los territorios y la conquista de los pueblos, ¿no? De estos pueblos de la península finalmente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Justamente. Daniel dice, ajá, que son los tiempos los que cambian. Exactamente, y esta visión va a prevalecer hasta prácticamente el siglo XVIII, ¿no? O sea, el siglo XIX es cuando empieza a hacerse un planteamiento de corte más historicista, donde se asume que el hombre también cambia, el hombre se transforma. O sea, el hombre no es, desde una visión providencialista, ¿no? Diríamos, el ser humano no es, o los hombres no son Adán y las mujeres Eva, igual que Adán y Eva, ¿no? O sea, sino que sí ha cambiado, se ha transformado por el contexto y el entorno, independientemente de quién desciendan, ¿no? Nada más, porque ya es casi la hora de irnos, ¿no? Y en esta parte vemos también qué sujetos son los sujetos de la historia, porque pensamos en visión providencialista y pensamos que solo están hablando de Moisés, la confusión de las lenguas y el diluvio, o sea, ¿no? Y en realidad, bueno, pues historia no es nada más hablar de estos acontecimientos bíblicos que se consideran en este contexto histórico, sino resulta que también hay que hablar de la historia del día a día del acontecer de los seres humanos en una dimensión universalista, ¿no? Pero de ese acontecer, ¿no? Entonces, ¿de quién hablan esta historia? ¿No? No habla solamente de esta historia bíblica, sino habla, pues, de los locos y los sabios, ¿no? De los fieles a la ley de Dios y los que no. Las leyes de los santuarios, o sea, de los monasterios, etcétera, pero también de los pueblos, ¿no? De los derechos de los clérigos y de los que no son clérigos, de las gestas de los príncipes, de todos, de los que hicieron bien y de los que hicieron mal, ¿no? Justamente para que sirva de ejemplo para el buen gobierno, porque además no es para que la gente se comporte bien, ¿no? Para los que viniesen después, por los hechos de los buenos, pugnasen en obrar bien, y por los de los malos evitaran obrar mal, ¿no? Y por esto fue enderezado el mundo de cada cosa en su orden, ¿no? Y bueno, después es interesante lo que señala con respecto al conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y qué de la historia de España es lo que quiere recuperar. Y en el siguiente párrafo, pues nos habla de la heurística, ¿no? Algunos elementos de la heurística. Bueno, les dejo, les pondré en la asignación pues estos documentos también, ¿no? Les voy a poner el texto. Insisto, mi modernización, digamos, del prólogo está muy chafa, no lo tomen literal, pero bueno, o sea, es literal y se me fueron algunas letrillas por ahí, pero bueno, es nada más para facilitar esa lectura. Me parece importante leer el prólogo y no hay ninguna versión actualizada del prólogo, ¿no? Entonces, para que podamos entrar al prólogo y ya el texto propiamente de Alfonso X. Pero este prólogo les va a permitir anticipar un poco qué es lo que van a encontrar en el texto, ¿sí? Y yo he insistido en la necesidad de hacer preguntas de prelectura, ¿sí? Antes de entrar al texto, ¿qué le preguntarás al texto? Insisto, preguntas de interés historiográfico, ¿sí? Algo que queramos saber del texto desde la perspectiva de la historiografía, ¿no? No en términos generales de cuándo nació Alfonso X, o sea, no, sino en términos del conocimiento historiográfico. ¿Qué querrían saber de
esta historia de España de Alfonso X de interés historiográfico? ¿Quién me dice? ¿Qué le preguntaría al texto? Un texto llamado Historia de España, bla, bla. Viridiana. Yo preguntaría cómo llegaron exactamente esos reyes al poder, o sea, como si tiene registro de quiénes fueron los primeros, cómo llegaron esos primeros al poder, porque pues de esos es donde viene toda su linaje y pues cómo Dios los escogió. O sea, quisiera saber cómo es que Dios los escogía. Ok, perfecto. Y Viridiana, este elemento que tú estás señalando, esta pregunta que tú estás planteando, tiene o tendría que remitir de alguna manera a principios de causalidad también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que provoca de alguna manera que se cambien los gobernantes, que suban los gobernantes, qué características deben tener los gobernantes, ¿no? O sea, todos elementos que tienen que ver con los sujetos históricos, el tipo de sujetos históricos, pero también con los principios de causalidad. ¿Por qué suben y caen los reyes, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que lleva a estos elementos en el cambio, en la transformación en la historia, ¿no? Muchas gracias, Viridiana. Bueno, entonces, insisto, es su primer clavado, ¿no? En un texto con estas herramientas de análisis. No se estresen, si no les sale todo, no pasa nada. Es un clavado. Lo que queremos es que vayan entrando ustedes a ver qué pasa cuando hacen esto, ¿sí? Acuérdense, la historia que cuenta el texto nos importa en la medida en que nos permite entender, ¿sí?, la visión de la historia, la relación con el pasado, los elementos de heurística, etcétera, etcétera. Pero no para hacer un resumen y quedarnos ahí. O sea, hay que ir a rascar al texto, ¿no? Y hacerle preguntas profundas al autor, ¿no? ¿Cómo es que dividían lo bueno y lo malo, ¿no? Ok, eso sería un principio. ¿Cuáles son los elementos que definen lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, en función de qué criterios se define lo bueno y lo malo, ¿no? Según plantea el prólogo. El prólogo les va a ayudar justamente a esto. Lo que les voy a pedir primero, en la participación en el foro, ahora será esencialmente, lo primero será plantear, como hicimos con Kaller, creo, plantear una pregunta de prelectura. Antes de leer Alfonso, pueden leer el prólogo, ¿sí? Pero después hacen su pregunta de prelectura. O sea, en función del índice, del título, del índice y del prólogo, ¿qué le preguntarán al texto? Sí, así como Viridiana planteó su pregunta como Nixto, eso es lo que van a poner, su pregunta de interés historiográfico, ¿no? Volvemos al punto. ¿Dudas de esto? ¿No? Bueno, un comentario nada más porque nos quedan 30 segundos. Varios no están asentando su asistencia en este último momento de la clase, ¿sí? Entonces, hay varios que tienen un chorro de faltas y que tengo la impresión de que sí están en la clase, ¿no? Pero no están asentando su asistencia. Entonces, es muy importante, ¿sí?, que asienten asistencia. Hay que poner presente y ahorita no me acuerdo quiénes son, pero algunos de ustedes, insisto, o sea, tengo como voy viendo quién entra, tengo la imagen de que sí entraron, pero ya a la hora de registrar las asistencias no están, ¿no? Entonces, si quieren, a ver si nos da tiempo de dedicar un poco de tiempo a señalar esto el martes, ¿no? Quienes no están registrando asistencia, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Qué pasa, Susana? Mi duda es de los trabajos pasados que hemos entregado, no hemos recibido evaluación desde las primeras lecturas. Entonces quería preguntar. Ay, del primero ya las mandé, Susana, pero déjame checarlo. O sea, ya sí evalué el primero y quedamos que les dije que iba a evaluar la síntesis que iban a hacer primero, le iba a dar prioridad a eso, cosa que voy a hacer este fin de semana. Pero ahorita checo por qué no te ha llegado el trabajo, porque del primero, el que hicieron de Romero Galván, ese ya les mandé con comentarios, ¿no? Pero déjame checarlo, ¿por qué no te ha llegado? ¿A Viridiana tampoco te ha llegado? Déjame, porque a lo mejor le puse enviar y no sé, o sea, no le puse enviar, ya están las calificaciones. Sí, déjame checarlo, ¿no? Acabo de revisar y no hay nada. Ok, déjenme checar por qué no les ha llegado, ¿no? Si no, les llega en un ratito, ¿no? Y bueno, entonces nada más para cerrar. Para la próxima sesión, que es el martes, ¿no? Entonces discutimos Alfonso X. Disfruten su lectura de Alfonso X,
Y cualquier duda pues me pueden preguntar y nos vemos el martes tampoco. Entonces, a los que no... ¿a alguno le ha llegado la evaluación de lo de Romero Galván? ¿O a nadie le ha llegado? A mí se me llegó. Okay. De Romero Galván, a mí sí me llegó. A mí también ya me llegó. A mí también. Okay. A mí no. Ok, bueno, entonces déjenme checar porque algunos sí y algunos no, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y bueno, pues ya, si no les llega hoy, ¿no? La evaluación. Alberto, bueno, sí, lo que te dijeron. Cuando yo ponga asistencia, tú escribes ahí presente y ya. Con que pongas presente, ya, es todo. Bueno, entonces nos vemos el martes. Bonito fin de semana también. Gracias, igualmente. Gracias, Muchas gracias, nos vemos. Gracias, igual. Nos vemos.